Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. La última vez hablábamos de la cuarta región, ¿no? En medio de ese conflicto que hay entre Marduk y su hijo Nabu y el clan de Enlil, para tener el poder ahí en Mesopotamia y el poder en la tierra, ¿no? Ser el comandante en jefe, ¿no? El trabajo que había hecho Nabu de relaciones públicas, diríamos hoy, para conquistar y atraer hacia su causa, la causa de su padre, a muchos reinos de esa región del norte de Mesopotamia. Y también decíamos que los Anunnaki, el clan de Enki y de Enlil, decidieron, para no seguir con las guerras entre ellos, dejar el espacio puerto, que era un punto clave, ¿no? Estratégico. El que lo tenía el control, porque ahí llegaban y subían las naves de Nibiru hacia acá. Y entonces, para dejarle ese lugar a una persona que sea neutral, que no sea del clan de Enki ni de Enlil. Entonces ellos decidieron dejárselo a la media hermana de ambos, que era Ninmah, y que a partir de esa toma de posesión de ese territorio ahí por ella, para salvaguardar la paz entre los dos clanes, ahí se le comenzó a llamar Niña Arsak, porque ese monte en Sinaí donde estaba el espacio puerto se llamaba el monte Ersak. Entonces le colocaron el nombre de Niña Arsak, o sea, dama del monte, dama de los picos montañosos. Y que el comandante en jefe era uno de Enlil, un nieto de Enlil, llamado Utu Shamas también, que era gemelo con Inanna. Dice Zecharia Sitchin que, sin embargo, algo parece que cambió en el espacio puerto ahí en el Sinaí. Cuando se intensificó la lucha por la supremacía, ¿no? Era una lucha de poder que no acaba. Inexplicablemente, varios textos sumerios y listas de dioses comenzaron a asociar a Tilmun, que es la cuarta región ahí del Sinaí, donde está el espacio puerto, la región de Tilmun, prohibida a los terrestres, entregada en manos de esa mujer, Niñarsá o Nimak. Dice, algo cambió porque dice Zecharia Sitchin, basándose en esos textos de las tablillas, inexplicablemente varios textos sumerios y listas de dioses comenzaron a asociar a Tilmun con el hijo de Marduk, o sea, con Ensaj o Nabu, como se le decía. Al parecer, Enki tuvo algo que ver en esto, pues en un texto que trata de las aventuras amorosas entre Enki y su media hermana Niñarsag o Ninmak, se dice que ambos decidieron asignarle el lugar al hijo de Marduk. Estaba Utu, un nieto de Enlil, pero algo pasó y parece que se combinaron Enki, que es de los jefes, y su media hermana Niñarsag o Ninmak, y le entregaron la región ahí, el espacio puerto, al hijo de Marduk, a Nabu. En Sac. Al parecer Enki tuvo algo que ver en esto, pues un texto que trata de las aventuras amorosas de Enki y su media hermana Niñarsag, se dice que ambos decidieron asignarle el lugar al hijo de Marduk. Dice el texto que Ensak sea el señor de Tilmun, dijeron los dos. Enki, Niñarsag y Enlil son los tres dioses o comandantes de esa gente aquí en la tierra, son los principales, fueron de los primeros que llegaron. Se le decía también los grandes dioses, ¿no? Y eran ellos también los que decidían los destinos de los demás, ¿no? O sea, tomaban decisiones que afectaban a los demás, eran la máxima autoridad aquí en la tierra. Primero Enlil, el comandante en jefe, y después su media hermana y su medio hermano Enki. Pues el poder estaba repartido entre una familia. Las fuentes antiguas indican que desde la seguridad de la región sagrada
región sagrada, ¿no? Porque se habla de Dios, entonces el lenguaje de sagrado se adapta a esa cuestión de Dios, de religión. Y eso lo toman los terrestres después, ese tipo de lenguaje, ¿no? Para designar lugares sagrados y lugares que no son sagrados. Pero es el mismo territorio, no tiene nada que ver, es puro lenguaje, ¿no? Es como hoy, que mucha gente se deja engañar con el truco aquel de la Tierra Santa, allá en Jerusalén, Israel, Palestina, la Tierra Santa, porque allá nació Jesús y no sé cuánto y no sé qué. Es la misma tierra del planeta. No hay tierra santa y tierra que no sea santa. O días santos y días que no sean santos. Es pura nomenclatura, nombre que le colocan esa gente de las religiones a los días, a los territorios. Ya yo que el territorio que es menos santo es ese. Si es por lo de nacimiento de Jesús, pues. Pero por otra cosa no tiene sentido, porque en ese territorio nunca han parado las guerras y las matanzas. ¿Quién se apropia del centro ahí en Jerusalén? Entonces más santos serían cualquiera de estos países que nunca han tenido unas guerras o apenas una guerra de independencia y todo el mundo vive más tranquilo, no ha habido más guerra nunca más. Allá no se paran las guerras hasta el día de hoy. Se están matando, una masacre de palestinos por parte de Israel. Entonces esa nomenclatura de las religiones, que Viernes Santo, que Día de los Cristianos, que Día de los Pentecostales, todo eso son disparates, el ser humano queriendo darle marca al tiempo, que es uno, y el territorio de la tierra, que es uno, el planeta. Entonces eso de lugares sagrados y días sagrados, esas son cosas de capricho de las religiones que hacen esas divisiones. Que hoy es domingo, ¿no? Que hoy es sábado, que hoy... Los días, es mejor vivir sin esas cosas en la cabeza. Uno se libera de todas esas esquemas y cosas que tiene que cumplir tal día, hacer tal cosa, porque tal día. Uno se libera de todas esas cosas y no pasa nada. Dice entonces que parece que algo mudó, ya no estaba el espacio puerto y esa región de Tilmún, la cuarta región. La primera era Mesopotamia, donde mandaba Enlil. La segunda región se le entregó a Enki, que era el territorio de África ahí, sobre todo con Egipto como centro, lo que hoy se llama Egipto. La tercera región se le entregó a Inanna, que era la región del Valle del Indo, esa cultura que se desarrolló allá en el Valle del Indo, entre Pakistán y la India, y que duró apenas 1000 años, porque Inanna la descuidó, queriendo tomar todas las regiones para ella, descuidó la de ella. Entonces dice los textos que apenas duró 1000 años aquella civilización del Valle del Indo, la tercera región. Y la cuarta región es esa del espacio puerto, que se le entregó a Ninmah o Niñarsá, como una persona neutral, donde estaba ahí en el Sinaí el espacio puerto. Entonces esas son las cuatro regiones, o sea, las cuatro esquinas de la tierra, decían. Las fuentes antiguas indican que desde la seguridad de la región sagrada, Nabu se aventuró a adentrarse en las tierras y en las ciudades que había a lo largo de la costa mediterránea. Si ustedes toman un mapa van a ver que hoy la costa mediterránea, ¿no? El mar Mediterráneo va ocupando varios países de África, de Europa, hasta terminar allá en lo que es Palestina, el Líbano, esa región, Israel. Allá termina toda esa costa, entonces forma parte también Egipto de esa costa mediterránea. Nabu se aventuró a adentrarse en las tierras y en las ciudades que había a lo largo de la costa mediterránea, incluso en algunas islas del Mediterráneo, difundiendo por todas partes el mensaje de la inminente supremacía de Marduk. Dice que él estuvo en Chipre ahí también, y ahí hasta se refugió cuando Nergal lanzó el ataque nuclear ahí al sur del Mar Muerto, queriendo eliminar a Nabu precisamente, que era el que le hacía la política de relaciones públicas a su padre Marduk, y andaba ganándose esas ciudades que eran
apoyadoras de Enlil, se las ganó para la causa de su padre Marduk. Entonces Nergal tenía como ese odio personal contra él y lo quería eliminar. Sabía que estaba en una de esas ciudades por ahí en el sur del Mar Muerto, que eran afines a él y a su padre, pero parece que de alguna manera Nabu se enteró del ataque que venía y huyó y se refugió en la isla de Chipre, ¿no? Cruzando el mar, lejos de la costa de ahí de la Palestina, ¿no? Y del Líbano. Entonces por eso habla aquí alguna de las islas. Se refiere más que nada a esa isla de Chipre, que queda ahí en el frente del Líbano y de Israel, ahí en esa parte. Entonces sigue diciendo que Nabu andaba en todas esas islas del Mediterráneo difundiendo por todas partes el mensaje de la inminente supremacía de su padre Marduk. Era él, por tanto, el enigmático hijo hombre de las profecías egipcias y acadias, el hijo divino, que era también un hijo hombre. Su madre era terrestre y su padre, el Nibiru, Marduk, Dios, ¿no? Entonces él era un semidios. Y ese trabajo de relaciones públicas que él hizo, lo hizo que la humanidad de esa región por ahí, los terrestres, lo levantaran más. Su fama creció. Y sus seguidores también, ¿no? El hijo hombre, el hijo de un dios y de una mujer terrestre. Ven como lo de Jesús también va en esa línea, ¿no? Hijo de Dios y hijo de una mujer terrestre, la María. No sería copia de lo que ya había antes, ¿eh? El hijo del hombre. Así le decían a Jesús, el hijo del hombre, el Mesías que había de venir. Todo eso viene de Nabu y su trabajo. Es una copia de lo que ya había antes, hacen los cristianos, no son muy originales. Como era de esperar, los enlilitas no podían aceptar tal situación, que el espacio puerto estuviese en manos de Marduk, a través de su hijo Nabu. Porque precisamente por eso se dividió y se le entregó a esa mujer, que era supuestamente neutral, el comando ahí en Tilmún, en el espacio puerto, en la península del Sinaí. Entonces los enlilitas no se iban a quedar tranquilos. Aquellos tomaron el espacio puerto y habíamos acordado que se le entregaba a esa mujer que era neutral aparentemente, pero parece que ella, como también era amante de Enlil y de Enki, hizo por debajo de la mesa, como decimos hoy, no se acuerdo con Enki y le entregaron, quitaron a Utu Shamas, que era el comandante, nieto de Enlil, y colocaron a Nabu como el jefe de todo eso. Por eso se apropiaron definitivamente del espacio puerto, la gente de Marduk. Y eso era un paso estratégico más en su política de querer apropiarse de todo el poder. Y como era de esperar, los enlilitas no podían aceptar tal situación. Y así, cuando Amar-Sin, un rey de Ur, que fue rey de Ur después de Shulgi, cuando ascendió al trono de Ur después de Shulgi, los objetivos y la estrategia de las expediciones militares de Ur III, la tercera dinastía de reyes ahí en la ciudad de Ur, los objetivos y las estrategias de las expediciones militares de Ur III cambiaron con el fin de reafirmar el control enlilita sobre Tilmún. Entonces ahí viene la guerra. Los enlilitas van a querer recuperar de nuevo Tilmún, donde está el espacio puerto, de las manos de la gente de Marduk y de Enki. Entonces ese Amar-Sin es de los enlilitas, ese rey de Ur, Amar-Sin, que le siguió a aquel rey Shulgi, ¿no? Entonces los objetivos de este rey, que es afín a Enlil, era conquistar de nuevo o reconquistar esa región para el grupo de Enlil de nuevo, de mano de los enkiitas. Reafirmar el control enlilita sobre Tilmún para separar la región
sagrada de los países rebeldes. Los países rebeldes son los que siguen a Marduk ahí en el sur del Mar Muerto y todas esas ciudades caminando hacia el Sinaí. Palestina, lo que hoy llamamos Palestina, Israel, todas esas ciudades por ahí se las fue ganando Nabu con su trabajo de convencimiento de la mente de esas personas para que se aliaran a su padre Marduk, para liberar a esos países de la influencia de Nabu y Marduk por la fuerza de las armas. Hacia el año 2047 a.C., la Sagrada Cuarta Región se convirtió en objetivo y peón en la pugna enlilita con Marduk y Nabu. Y como revelan tanto los textos bíblicos como los mesopotámicos, el conflicto se convirtió en la mayor guerra mundial de la antigüedad. Guerra mundial, porque eso no fue en el mundo entero, eso fue ahí en Mesopotamia, en esa región. Aquí estaba América, estaba la gente en África, estaba la gente en Asia y no hubo nada por ahí. Es una manera de hablar que se sigue usando hoy, no, la guerra mundial, que hay unos países que se creen que son el mundo y cuando hay problemas en ellos ya hay problemas mundiales, así lo dicen. Hay una amenaza contra el mundo, una amenaza mundial y no es nada de eso, son ellos en sus guerras ahí, el imperio, algunos países de Europa que se creen que son el mundo. Es cosas que caen en lo ridículo, ¿no? Usted va a Estados Unidos, por ejemplo, y se reúnen algunos equipos de Canadá, quizás uno de Canadá y todos los otros son de Estados Unidos, de béisbol, y entonces dicen que esa es la serie mundial. Cosa más ridícula, ¿no? Apenas un país extranjero participa y dicen que son la serie mundial, porque ellos se creen que son el mundo. Que eso es una amenaza a la seguridad mundial, porque un presidente de algún país por ahí tiene una bomba atómica, es una amenaza a la paz mundial. Mentira. Ellos no son el mundo. Pero ven, eso viene ya desde los Anunnaki, esa retórica falsa de creer que el mundo son ellos, los principales de todo. Y manipular eso en la mente de las personas ignorantes, ¿no? Que el mundo está en peligro, entonces nosotros somos los salvadores del mundo. Y esa idea se propaga hasta, desde niño uno va encontrando esa idea en los diseños animados, escritos y a nivel de vídeos y de TV, series, en filmes, en películas, ¿no? La Liga de la Justicia que siempre está salvando al mundo. Siempre tiene un bendito enemigo. Entonces hay que luchar siempre, una guerra eterna de la Liga de la Justicia de ellos, ¿no? Todos son de Estados Unidos. Desde pequeño le van metiendo esa idea en la cabeza a la gente, ¿no? Que ellos son el mundo, que ellos son los defensores del mundo, y se autotitulan así, siempre con una cuestión de que el mundo son ellos. Los salvadores del mundo, hasta del espacio son los salvadores. Y es lo contrario, no son ellos que están destruyendo todo porque la guerra no paran. Cuando yo era niño me paraba a ver esos diseños, a leer esos diseños de los superhéroes. Y digo, pero ¿por qué que tienen que destruir una ciudad cuando están luchando? Destruyen una ciudad entera, derriban todo, atacándose, matando. No se importan con la gente que vivan en esos edificios ni nada. Yo me preguntaba, ¿por qué tienen que destruir toda la ciudad para luchar entre ellos dos? ¿Por qué no se van a un monte a luchar? Destruyen la ciudad entera, porque eso es lo que ellos hacen cuando entran en un país. Y esa ideología se le va metiendo a la gente desde pequeños para que vean eso como normal. Cuando la OTAN bombardea Libia, bombardea Yugoslavia, bombardea Irak, la gente ya está adiestrado para ver eso como normal. No, es que es una lucha contra el mal. Que tenemos que defender a la humanidad, entonces destruimos a aquel, le mandamos bombas a todo el mundo, a los civiles, a los militares, a los niños, a las mujeres, porque estamos defendiendo la paz mundial.
Todo es un armazón ideológico para justificar una masacre y defender sus intereses. Que la cosa no es tan inocente como aparece. Hay mucha sangre e injusticia por detrás y muerte. Hay que saber leer esas señales porque eso son planes militares bien hechos. No son diseños para niños así inocentemente, no. Son diseños bien preparados para ganar la mente de las personas, para que no reaccionen frente a eso. Fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Se levantó de repente una fiebre de protestas en las universidades en Estados Unidos apoyando a Palestina contra la masacre que está cometiendo Israel. ¿Y qué hacen las grandes noticias, canales de noticias de Estados Unidos? No dicen absolutamente nada. CNN, ABC, CBS, Fox, todas calladas, absolutamente calladas. No hay nada en Gaza. ¿A través de quién se enteran los estadounidenses de que en Gaza está cometiéndose una masacre? A través de TikTok. ¿Por qué Biden y su gobierno y sus militares quieren prohibir a TikTok? Porque ese es el canal que está mostrando a la gente la realidad que ocultan los grandes medios de comunicación. Y por eso ese levantamiento de universidades aquí y allá apoyando a Gaza en contra de la masacre y acusando a los políticos de Estados Unidos que son cómplices de ese genocidio. Y eso es lo que no le conviene a Biden y su gente, porque están en campaña política. Entonces son muchos votos que se le van a restar, sobre todo votos de jóvenes. Todas las universidades se han levantado y Biden se ha quitado la máscara. Los diputados y senadores de Estados Unidos se han quitado la máscara. Son todos a favor de Israel. Al extremo de el único país que se opuso a que Palestina sea reconocida como Estado fue Estados Unidos. Hace 3 semanas, ahí en la ONU, votó en contra. O sea, se han quitado la máscara y aparecían como los mediadores entre Israel y Palestina. Nunca fueron mediadores, ni los europeos ni los estadounidenses. Están todos a favor de Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa información que está llegando a través de TikTok y sobre todo a los jóvenes en las universidades de Estados Unidos se extendió a otros países del mundo y están saliendo a las calles, las universidades apoyando a Palestina. Y por eso los senadores, el legislativo en Estados Unidos han amenazado a TikTok que hay que o nos la venden a nosotros, o sea, para nosotros hacer lo que nos dé la gana, publicar las noticias que nos dé la gana, o la vamos a cerrar. Y después dicen que son el país de la libertad de prensa, ¿no? Y critican a otros países porque están persiguiendo a los periodistas. No hay libertad de prensa en Venezuela, todo está manipulado, ni en Irán, ni en Nicaragua, ni en Cuba. Lo que ellos hacen se los atribuyen a los otros, siempre son hipócritas. Por eso están desesperados, hay que cerrar TikTok porque se nos está yendo de las manos. Como dijo Donald Trump, Israel hace tiempo que perdió la guerra mediática, porque ya todo el mundo se ha enterado y se está enterando de lo que ellos están haciendo, y la mayoría de la gente pensaba que Israel era un pueblo de santicos, que estaba siendo atacado por todos por ahí, tenía que defenderse el pobrecito. Es él el que está cometiendo las masacres, y eso es lo que por eso dijo Donald Trump, Israel hace tiempo que perdió la guerra mediática, ya todo el mundo se ha enterado de lo que está haciendo en Gaza. Y TikTok y esas redes han tenido un papel fundamental para la gente informarse. Entonces, trabajo de relaciones públicas, ¿ves? Eso viene desde antiguo. Nabo hacía ese trabajo, convencer la mente de las personas a favor de su padre. Y eso causó guerra con el grupo de Enlil. Dice hacia el año 2041 a.C., la Sagrada Cuarta Región se convirtió en objetivo y peón en la pugna enlilita con Marduk y Nabu. Y como revelan tanto los textos bíblicos como los textos mesopotámicos, el conflicto se convirtió en la mayor guerra mundial de la antigüedad. ¿Qué guerra mundial? No era así, es guerra ahí en esa región de la antigüedad.
En aquella guerra de los reyes se vería involucrado el hebreo Abraham, que ocuparía un lugar central en los acontecimientos internacionales de esa región. Ya eso lo leímos en otro libro. El papel de Abraham en esa guerra entre Marduk, Nabo y contra el clan de Enlil por el control del espacio puerto. Abraham era un servidor de Enlil y su padre también era un servidor de Enlil. Abraham, que subió desde Ur, no nació en Ur, subió desde ahí hacia Canaán porque Enlil y su gente lo enviaron para que los reyes afines que estaban en guerra ahí, esos reyes que se unieron en Mesopotamia, fueron a capturar el espacio puerto, y la gente de Enlil le enviaron a Abraham. Abraham era un guerrero adiestrado, no era el padre de la fe como nos quieren presentar en la Biblia, no era fue un trabajo de un militar que hizo Abraham. Abraham fue que le cortó el paso a varios reyes que iban a conquistar ese espacio puerto ahí en Tilmún, en el Sinaí. No tiene nada que ver con fe el trabajo de Abraham, nada, absolutamente. Es una farsa que la Biblia, como muy manipulada que está por los escribas antiguos, quieren presentarlo como el padre de la fe, dice. El contexto era ese, la guerra entre la gente de Marduk y la gente de Enlil, y en medio ahí estaba Abraham haciendo un papel a favor de uno de los bandos. Fíjense, estábamos en el siglo XXI antes de Cristo, no olviden el contexto. Sicharya Sitchin, eso es lo que está haciendo. Lo que pasó en el siglo XXI antes de Cristo con lo que pasa en el siglo XXI ahora después de Cristo. Muy parecidos los acontecimientos, por eso actualizo las cosas para que vayan viendo las comparaciones. Y no vean estos libros como un libro de la antigüedad, que ya, eso es cosa antigua, que ya, no, esto es actual. Porque como dice Sicharya Sitchin, se están repitiendo, es cíclico. En el año 2048, el destino del fundador del monoteísmo, Abraham, tiene que decir que él fundó el monoteísmo. Eso lo dicen los escribas judíos, que Abraham no tenía en cabeza crear ningún monoteísmo. Era servidor de uno de los bandos, que era la gente de Enlil. Su padre era sumo sacerdote de Enlil, ahí en la ciudad Nispur, ahí en Mesopotamia, ciudad donde estaba la residencia de Enlil. El fundador del monoteísmo, lo quieren presentar así, pero no fue él. El fundador del monoteísmo, Abraham, y el destino del dios Anunnaki Marduk se encontraron en un lugar llamado Harán, ahí en lo que hoy es el sur de Turquía y el norte de Siria. Ahí estaba Harán, están las ruinas todavía de Harán y ya tiene otro nombre ahí ese lugar. Harán, que significa la caravanera, porque era un lugar donde paraban muchas caravanas de comerciantes, de militares, de civiles, era un lugar de paso central en esa región, Harán. Harán era una segunda Ur. Namnar Sin, cuando reinaba en Ur, decidió construir Harán allá más arriba en el norte, y como una imitación de la ciudad de Ur, por eso le decía que era la segunda Ur. Entonces Harán era un centro de los enlilitas, pero ahí llega Marduk, cuando sale de su exilio, se queda ahí como 24 años en Harán, y ahí también se queda Abraham. Cuando dice que Dios lo llamó de Ur, Dios lo llamó desde Ur y fue hasta Harán, allá a las tierras ya de los cananeos, aquí en los lados del Mediterráneo, de lo que hoy es Palestina, Israel, Líbano, esos lugares. Harán la caravanera, se le decía a esa ciudad, era un importante centro comercial de el país de los hititas, el imperio hitita que se creó en esa región, abarcaba Harán también, ahí en el norte y sur de Turquía. Era un importante centro comercial de Acti, el país de los hititas, grandes guerreros, entrenados por la gente de Enlil, los hititas, hasta el punto que muchos países de esas regiones hasta se mencionan en los textos del Antiguo Testamento. Los hititas eran guerreros
y eran contratados por otros reinos para que los ayudaran en la guerra. O sea, como decimos hoy, eran muchos de ellos se convirtieron en mercenarios, pagos para ayudar a otros. Hasta el rey David aparece contratando un hitita para su ejército, Urías el hitita, cuya mujer fue la madre del rey Salomón, porque David la sedujo o la forzó y se la llevó como mujer y mandó a que mataran a Urías el hitita, que era militar de David. Colóquenlo en la fila de enfrente de la batalla para que lo maten, y se quedó con la mujer, y esa mujer le dio un hijo que se murió. Después nació Salomón. Los hititas se alquilaban como mercenarios porque eran unos grandes guerreros. Y el centro del imperio hitita, el centro ahí, Acti, era como la ciudad principal o una de las ciudades principales. El país de los hititas. Estaba situada Harán en la encrucijada de las más importantes rutas terrestres, militares y de comercio internacional, y dada su ubicación en la cabecera del río Éufrates, en el norte ya, como les dije, cerca de Turquía, o en lo que hoy es Turquía, en esa posición en la cabecera del río Éufrates, era también un importante centro de transporte fluvial a través de ese gran río, que llegaba río abajo hasta la misma Ur. O sea, de Harán se podía ir hasta Ur en barco, navegando por el río Éufrates, que es navegable, un gran río que existe hasta el día de hoy ahí en Irak, junto con el Tigre, un río histórico, ¿no?, mencionado en textos antiquísimos, el Éufrates y el Tigris. Entonces se podía bajar ya hasta el Golfo Pérsico viniendo por el río Éufrates, navegando. Y Harán estaba rodeada de fértiles planicies. Entonces era un centro privilegiado también de producción, ¿no?, agrícola. Planicies regadas por los afluentes del Éufrates, o sea, los ríos que desembocan en el Éufrates. Eso significa un afluente. Hay un gran río y entonces otros ríos pequeños entran en él. Eso se le llama afluentes a esos pequeños ríos que entran a un río más grande, afluente de tal río. Por los afluentes del Éufrates, el Balik y el Kabur, y era un reconocido centro de pastoreo también. Los famosos mercaderes de Ur llegaban hasta allí en busca de la lana de Harán, porque se criaban muchas ovejas, llevando a cambio sus famosas prendas de lana de la ciudad de Ur para su distribución desde Harán a otros lugares. Es un centro comercial, una parada casi obligatoria en ese camino, y entonces con una economía floreciente, porque llegaban muchos, se juntaban ahí varios como caravanas de distintos países, de distintos reinos por ahí, y desde ahí se distribuían a otros lugares. Tenían un papel como un lugar estratégico, ¿no?, en ese mundo ahí pequeño del comercio, de las guerras, de los intercambios económicos entre esos países ahí. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, también se comerciaba allí con metales, con pieles, con cuero, con madera, con loza, con especies, a lo mejor hasta con minerales también. El profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, que durante su exilio en tiempos babilónicos estuvo en la zona del río Kabur, hizo mención de los mercaderes que comerciaban con vestidos de lujo, mantos de púrpura y brocado y tapices multicolores. Ezequiel estuvo ahí, cerca de Harán, en el río, que es uno de los afluentes del Éufrates, el Kabur. En el libro del profeta Ezequiel, él mismo menciona esa situación y ese río.
dice, a llorar en la orilla del río, la desgracia del destierro del pueblo hacia Babilonia. Harán, la ciudad que con el mismo nombre aún existe en Turquía. Todavía existe ese nombre, esa ciudad en Turquía. Vean, miles de años. Cerca de la frontera con Siria, y que pude visitar en 1997. Zecharia Sitchin dice que él visitó esa ciudad en el 1997, porque él salió con un grupo de personas que se interesaban en su trabajo. Estoy hablando aquí de Zecharia Sitchin. Él tenía un grupo de personas de ahí de Estados Unidos donde él vivía, que se interesaban en sus trabajos, en sus investigaciones, y se formó como un club, parece así, y hacían viajes a diferentes lugares para comprobar las cosas que se decían en las tablillas que él traducía. Vino aquí a algunos países de América, visitó el Cusco, visitó Bolivia, en el Oriente, en Asia, corroborando lo que se decía en las tablillas, mirando los monumentos o los restos de esos monumentos que habían creado los Anunnaki, que se mencionan en las tablillas, grandes construcciones, ¿no? Como por ejemplo la torre de lanzamiento que había ahí en los montes del Líbano, en Baalbek, que todavía están ahí, esas grandes columnas de piedra hechas por los Anunnaki para servir de plataforma a la torre de lanzamiento ahí. Él fue allá con ese grupo de personas, y hay fotos, vino aquí a Costa Rica y otros lugares de Centroamérica y se retrató con esas grandes caras de africanos hechas en piedra que hay por ahí, por esos países de Centroamérica. Fue a México a ver esas grandes pirámides. Entonces es un tipo que no solamente se sentaba en un escritorio a escribir libros y a traducir tablillas, él andaba por el mundo corroborando lo que estaba escrito, visitando. Que tenía muchas personas de esas que colaboraban con su dinero y lo ayudaban en su proyecto. Entonces él mismo dice aquí, fíjense, yo visité Harán en el 1997. También era conocida en tiempos antiguos como Ur, lejos de Ur. Ya les dije así, que fue creada como una segunda Ur, siguiendo el modelo de Ur. Porque Nagnar-Sin, el hijo de Enlil, que vivía en Ur, tenía su templo, su residencia allá, fue que decidió construir esa segunda Ur allá en el norte. Y ahí se le adoraba a él también como Dios, se le veneraba también. Pero se dice Ur, lejos de Ur. En su centro se elevaba un gran templo dedicado a Nagnar-Sin, en el centro de Harán. En 2095 a.C., el año en que el rey Shulgi subió al trono de Ur, un sacerdote llamado Terach fue enviado de Ur a Harán. ¿Quién es Terach? Es el padre de Abraham, que vino desde Nippur, en el centro de Mesopotamia, servidor de la residencia o templo de Enlil. Terach era un sumo sacerdote, era de la jerarquía. Recuérdense que de los sumos sacerdotes, los Anunnaki sacaban esposas o esposos, sacaban reyes, o sea, esa era lo que diríamos hoy la clase alta, la oligarquía. Entonces Abraham era uno de esos tipos de la oligarquía, de la clase alta de ahí de Mesopotamia. Y así lo fue, porque en el mismo texto evangélico, de los textos del Antiguo Testamento, se dice que Abraham fue recibido por un rey ahí en Egipto y se le recibió como un diplomático, ¿no? Los reyes no recibían a todo el mundo. ¿Por qué recibió a Abraham? El que era una persona de alto rango, familia de sumos sacerdotes. Entonces, ligado con esa gente, con esa raza, ¿no? De los Anunnaki, de los dioses. Entonces, de esa gente era su padre. Fue enviado de Ur a Harán para que sirviera en aquel templo. Se llevó consigo a su familia, de la que formaba parte su hijo Abraham. De Terach, y que se menciona en el Antiguo Testamento, el padre de Abraham, de Terach, de su familia y de su mudanza desde Ur a Harán, sabemos por la Biblia.
En el libro del Génesis capítulo 11, del verso 27 al 31, se habla de este personaje. Fíjense lo que dice. Estos son los descendientes de Terach, que fue sumo sacerdote de Enlil en la ciudad de Nippur, en el centro de Mesopotamia, donde Enlil tenía su residencia o templo. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach. De los 3 hijos que tenía, Terach murió temprano, ¿no? Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach, en su país natal, la ciudad de Ur, de los caldeos. Abraham y Nahor tomaron esposas. Que son entonces los otros 2 hijos de Terach que quedan vivos, Nahor y Abraham. Abraham y Nahor tomaron esposas. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, que parece que era una mujer de la realeza también ahí en Mesopotamia, en Nippur, porque Sarai significa princesa. Entonces las realezas se casan entre ellos, era una familia de gente de la, diríamos, soy de la oligarquía, de gente de arriba. Abraham y Nahor tomaron esposas. La mujer de Abraham se llamaba Sarai o Sara en español. Y la mujer de Nahor se llamaba Milcá. Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, que ya había muerto, y a su nuera Sarai, que era la esposa de Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán, a Harán, allá encima. Llegados a Harán se establecieron allí, porque lo mandaron la gente de Enlil. Y en la Biblia entonces todo manipulado, porque ahora ya no son ellos, los dioses, los Anunnaki, ahora es uno, el monoteísmo se metió ahí, el escriba judío manipulando los textos de que solo hay un Dios, los otros lo dejamos de lado, a Marduk, a Nabu, a Enlil, a su gente, a Enki, lo dejamos de lado. Ahora vamos a meter el monoteísmo, es solo uno, y le pone un nombre, Yahvé o el Altísimo, no sé qué, y que es el que manda a Abraham, y que lo llama, y por ahí se va metiendo esa ideología del monoteísmo, o sea, solo un Dios, mono significa uno, teísmo, solo un Dios, y se metió esa ideología hasta el día de hoy, entre los católicos, entre los judíos y entre los musulmanes, solo hay uno. Una historia falsa, porque nunca fue uno. Siempre fueron ellos los dioses que decidían las cosas, pero la manipulación no le salió bien, esa manipulación de los textos antiguos, queriendo meter ese monoteísmo como la idea principal, dejando a los dioses fuera, a los otros, porque en los mismos textos del Génesis aparece esa contradicción, desmintiendo ese monoteísmo, que es mentira, no es un Dios. Son ellos que siguen siendo, varios de ellos. Por eso dice en el libro del Génesis, donde se ve la contradicción, que Dios hizo al hombre y después dijo, hagamos, si es uno, ¿por qué dice hagamos en plural? Y cuando la torre de Babel pasa igual, ¿no? Que si dejamos, plural, que ellos sigan, serán como nosotros. Está hablando con otros. Entonces los textos antiguos, en ese intento de los monoteístas hebreos en manipularlos, se cayó en contradicciones, y eso es bueno porque uno se da cuenta de la manipulación que hubo, queriendo sustituir a los dioses por uno, un tal Yahvé, un tal no sé cuánto. Este texto del Génesis 11, 27, 31 entonces habla del padre de Abraham, Tera, de sus hermanos. Recuérdense que Abraham se quedó con su sobrino Lot y se lo llevó con él. Y que la gente de Enlil, cuando iba a lanzar la bomba en el mar Mediterráneo, en el sur del mar Muerto, salvó a Abraham porque era de su gente, y a su sobrino Lot también, que vivía por ahí por Sodoma y Gomorra, lo salvó, recuérdense.
Dice, vete de aquí porque vamos a lanzar un ataque a las ciudades pecadoras. ¿Cuáles eran las ciudades pecadoras? Esos reinos que estaban en el sur del Mar Muerto que se habían afiliado a la causa de Marduk, ganados por la campaña que hizo Nabo, para conquistar a todos esos reyes por allá a favor de su causa. Entonces los de Enlil enviaron el ataque. Y en la Biblia que se manipula, entonces dice, no, que fue Dios que mandó un ataque de azufre y no sé qué, y fuego del cielo y destruyó a las ciudades pecadoras. Así los enlilitas le decían a los otros los pecadores. Como yo les decía, oye, pura propaganda política, demonizar al enemigo para atacarlo. Como dicen los estadounidenses y los europeos, el eje del mal. Tenemos que destruir el eje del mal, defendernos del eje del mal. ¿Cuál es el eje del mal? Los países que no se dejan joder por ellos, por Estados Unidos y los europeos. Ese es el eje del mal. Cualquier país que se rebele es el eje del mal. Es una ideología que viene de los tiempos de los Anunnaki. Se la aplicaron los españoles y los portugueses a los indígenas. Los que se rebelaban eran hijos de Satanás, hijos del demonio. Los que aceptaban el sometimiento, entonces eran seguidores del rey de España, católicos, estaban bautizados, estaban en el camino correcto. Y los términos actuales se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Estamos en el camino correcto de la historia, y Rusia, y China, Irán, Venezuela, Nicaragua están en el lado contrario de la historia, ¿no? Ven cómo sigue el lenguaje ideológico. Uno, señores, queriendo justificar que ellos son los buenos, y es lo contrario, porque es una propaganda mentirosa, igual que el manipulador de los textos del Antiguo Testamento. Es una propaganda hipócrita y mentirosa. No es uno, son varios. Hagamos al hombre, en plural, hagamos. Entonces la ideología se metió, sí, influye en mucha gente, pero no todo el mundo se traga el cuento. Como no todos los terrestres se tragaron el cuento de que esos señores eran dioses, porque lo veían morir. Muchos de ellos fueron muertos por los terrestres en guerras. Está en los libros del Antiguo Testamento. Como los seguidores de Josué y de Moisés acabaron con una ciudad donde vivían los hijos de Anak. ¿Quién eran los hijos de Anak? Eran ciudades de ellos, de esa raza, los Anakim, los Nefilín. ¿Y quién era Anak? Los hijos de Anu, el rey de Nibiru. Son los hijos de Anu, ¿no? Pues son de esa raza de gente, y lo destruían y los mataban. Algunas ciudades de ellos. Bien, como está todo manipulado, Dios no tiene que saber, porque eso sigue hasta el día de hoy. Con estos versículos del Génesis 11, donde se habla de Tera, que el padre de Abraham, y su ida a otro lugar enviado por la gente de Enlil hacia la ciudad de Harán, al norte, y después a Canaán, pues no fue para que le sirvieran y le adoraran en el templo, no. Ya le dije que fue una misión militar. Estamos hablando a nivel de la jerarquía de esa época. La familia de Tera y de Abraham. Vayan allá y háganme ese trabajo, que lo necesito ustedes allá ahora, en Canaán. Con estos versículos comienza la Biblia hebrea, la Biblia hebrea, ¿no? Porque Sichari Sitchin toma esos textos bíblicos de la Biblia hebrea, que él sabe leer el hebreo antiguo y el moderno también. Entonces sabe decirnos cuál es la palabra exacta que está en el texto hebreo, diferente a la que hay en estas Biblias que tenemos hoy, que están todas manipuladas y malinterpretadas, ¿no? Con estos versículos comienza la Biblia hebrea, el crucial relato de Abraham, que al principio se le llama por su nombre sumerio, Abraham, y después del llamado que se le hace para cumplir esa misión militar, se le cambia el nombre, se le pone Abraham. Pero ahora el nombre sumerio, que él nació en Sumeria y en Nippur, Mesopotamia, el nombre de él era Abraham. Y así aparece en el texto bíblico. En unas partes se escribe Abraham y en otra parte Abraham. Se le cambia el nombre después que fue llamado a realizar un trabajo para una gente de esa raza. Su padre, Terac, según se nos ha dicho antes, procedía de un linaje patriarcal que se remontaba
a Sem, el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé. Y Sem era el hijo mayor de Noé. Entonces, este era descendiente de esa línea, de ese hijo de Noé, Sem, que fue Noé el protagonista, ¿no? Uno de los actores claves en el diluvio, ¿no? Construyó aquel submarino sumergible y se salvó con él una parte de la humanidad, y tanto humana como animal y vegetal. Su padre, entonces, todos aquellos patriarcas disfrutaron de una larga vida. Patriarcas, son esos personajes que mencionan los textos antiguos, como el Antiguo Testamento, que actuaron en nombre de un supuesto Dios que es falso, no es uno, antes del diluvio. Entonces se le llama los patriarcas, porque fueron como los padres de una generación de países, de razas, de pueblos, ¿no? Los patriarcas, como los padres de, contrario a matriarca, ¿no? Porque es como entre esa cultura machista, la cultura Anunnaki que nos creó una cultura machista, y el terrestre copió esa actitud machista. El hombre es el centro, la mujer es secundaria, ¿eh? Y eso sigue hasta el día de hoy. Vean las tres religiones grandes, la judía, la islam y el catolicismo, son religiones machistas. La mujer está en un papel secundario. Viene de los Anunnaki, ellos eran así con las mujeres no pintaban nada, los hombres decidían todo, eran el centro de todo. Entonces el terrestre copia esas actitudes de esa raza de personas que vinieron aquí, implantaron esa cultura. Todos aquellos patriarcas disfrutaron de una larga vida, y ese es un lenguaje machista, y también que está prácticamente en todas las religiones, y también discrimina, también es violento, porque le quita valor a la mitad de la humanidad, que es la mitad femenina, ¿no? Y por ejemplo, en el lenguaje que usamos esa discriminación y no nos damos cuenta a veces, porque ya después de tantos siglos practicándola, que nos las enseñan, terminamos viéndola como algo normal, ese tipo de lenguaje, y no es normal, es discriminatorio. Por ejemplo, cuando se habla de matrimonio, se refiere a que a la mujer, como que la que se casa es la mujer, matrimonio de mujer. Ahora, cuando se habla de posesión de dinero, de bienes, de propiedades, ¿cómo se dice? Patrimonio, ven. Ahí se mete la manipulación, viene de esa raza de gente. El matrimonio es cosa de mujer, el patrimonio es de los hombres, los recursos económicos y las propiedades. Ven cómo el lenguaje muestra también la violencia. No es una cosa simple, ¿no? Que eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. El lenguaje marca la actitud de las personas. Por eso en muchos países se trata de reformar ese lenguaje, llamar las cosas diferentes. Porque ya la gente tiene como esa cosa tan asumida que cuando le dicen lo contrario se revela. Hay un grupo de hombres y mujeres ahí, de 50 mujeres y 20 hombres, y como dicen, ese grupo de hombres que está allá. Y entonces cuando dicen así, la persona que habla dice que está hablando de todos los que están allá, pero no dice las 50 mujeres que están allá, porque se siente mal porque hay 20 hombres. Ahora, si dice 20 hombres, es normal, porque, aunque haya más mujeres. El lenguaje. Asumimos la violencia como normal. No, que cuando yo digo hombre, estamos todos incluidos. Incluso hay muchísimas mujeres que están alienadas y dicen, sí, es así. Yo, pero ¿por qué no es así cuando dicen 50 mujeres? Hay 5 hermanas y 2 hermanos en la familia. Los hijos de fulano. ¿Y por qué no dice las hijas de fulano, que son la mayoría? Y incluye a los varones. Por la ideología y la mentalidad machista que se nos ha metido. Eso no es normal, porque yo no soy una mujer,
pero ella tampoco es un hombre. Y tú lo ves normal, la incluye en el paquete de todos ahí, como cuando dice hombres. El lenguaje es violento y discriminatorio, entonces uno tiene que ir aclarándose esas cosas y no seguir practicándola como que es normal. Tiene su origen, no es que Dios lo decidió así, eso tiene su origen. Por eso es importante leer estos textos antiguos, porque nos muestran el origen de las cosas que seguimos haciendo hoy. Dice, Sem, el hijo mayor de Noé, el protagonista del diluvio. O sea, Terah, el padre de Abraham, desciende de ese hijo de Noé, de Sem. Todos aquellos patriarcas disfrutaron de una larga vida antes del diluvio. Esos grandes personajes, patriarcas, padres de familias y naciones y pueblos distintos, vivieron mucho esa gente, y eso está en los textos antiguos del Antiguo Testamento, porque los textos del Antiguo Testamento, no olviden eso, fueron tomados de textos babilónicos y sumerios. La creación del hombre, la creación de la mujer, el pecado de Adán y Eva, la tentación de no sé qué, todas esas cosas las tomó el escritor del Antiguo Testamento o los escritores de esos textos sumerios y mesopotámicos que ya existían, babilónicos que ya existían. Entonces no son originales esa gente que escribió los textos del Antiguo Testamento. Deformaron muchas cosas, colocan muchas cosas fuera de contexto, que cuando tú lees no saben, no consigue entenderlo bien, porque está todo fuera de contexto, un pedacito de esto, un pedacito de la Torre de Babel, un pedacito de la creación del hombre y la mujer, otro pedacito de ese escrito antiguo de que hablaba de Adán y Eva. Entonces te dan un pedacito y por eso es difícil de entender las cosas. Y la gente lo lee y no le entiende y entonces hace mal la aplicación de esos textos. Entonces dice que hasta en los textos del Antiguo Testamento se habla de ese grupo de gente, de hombres, patriarcas, eran hombres que vivieron muchísimos años. Y no es invento, no es mitología, no es leyenda, es que fue así mismo. Porque ya uno sabe que no es leyenda ni mito que los Anunnaki viven miles de años. Porque yo les dije que la vida de las personas está relacionada con las vueltas que da su planeta alrededor del Sol. Una vuelta del planeta Tierra alrededor del Sol es un año en nuestra vida. 80 vueltas, 80 órbitas son 80 años en nuestra vida, ya estamos viejitos. Y ellos siguen también el ritmo de su planeta Nibiru, que pasa por aquí alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Entonces, si ellos están aquí en la Tierra, viviendo aquí en este planeta, ellos tienen 3.600 años de vida. Ya han pasado cuántas generaciones de terrestres y esos personajes siguen ahí vivos y jóvenes. No es que sean inmortales o que sean dioses, es que tienen un ciclo de vida ligado a la órbita de su planeta, no del planeta Tierra. Cuando viven muchos años aquí, ese ciclo de vida largo se le va cortando porque el cuerpo se va adaptando al giro rápido de nuestro planeta Tierra, van viviendo menos, pero aún así siguen viviendo miles de años. Entonces es fácil de explicar las cosas, no es que sean eternos, como algunos antiguos se confundieron. Por ejemplo, Gilgamesh pensaba que era vida eterna que esa gente tenía, no es. Marduk murió en Mesopotamia, en Babilonia, en su ciudad, y la gente, los terrestres, lo vieron. Vivió miles de años, pero terminó muriendo. O sea, es un ciclo de vida simplemente distinto al nuestro, pero no es que no mueran, porque sean inmortales. Entonces, hablando de esos señores llamados patriarcas que vivieron antes del diluvio, antidiluvianos, se dice que vivieron muchísimos años comparado a lo que vivimos hoy, 80, 90, 60, 50, ya la gente se está deteriorando. Todos aquellos patriarcas disfrutaron de una larga vida. Sem, hijo de Noé, vivió 600 años, y así lo dice en el texto del Antiguo Testamento.
Su hijo Arphaxad llegó hasta los 438 años. Y los posteriores descendientes varones vivieron hasta los 433 años, hasta los 460 años, hasta los 239 años, hasta los 230 años, respectivamente. Nahor, el padre de Terach, vivió hasta los 148 años, entonces vivió menos. Y el mismo Terach, que engendró a Abraham, cuando tenía 70 años, vivió hasta los 205. Actualmente, señores, todavía esa información la tienen como escondida, porque yo la he visto en varios textos, gente que ha vivido hasta los 200 años y más, aquí ahora en esta humanidad, que la que formamos parte, y eso se esconde. Lo que más se habla es cuando fulano de tal llegó a los 120, a los 130. Hay gente que ha vivido 200 y tantos de años. Esa genética sigue existiendo. De gente, hay textos y testimonios de gente que ha entrado dentro de la tierra y ha encontrado civilizaciones de gente que viven más de 500 años y crecen casi 4 metros de altura. Viven dentro de la Tierra, no debajo de la Tierra, dentro, porque la Tierra y todos los planetas son huecos. Solo así no se destruyen girando en su giro de rotación. Porque si tú comienzas los planetas son como esas lavadoras de ropa que cuando comienzan a girar con fuerza para secar la ropa, ¿qué es lo que hacen? Que todas las ropas se van al lado del tanque de la lavadora. El centro se queda vacío. Y así esa es la misma ley que se aplica a los planetas. Si los planetas fueran macizos, al girar tan rápido se destruyen, se van, cada parte coge para allá y para acá. Como la ropa en el tanque de la lavadora se va para la orilla, todo. El planeta se destruiría. El planeta son huecos por eso. Y dentro hay un sol tenue, que no es variable como el de aquí, de la superficie. Entonces es un clima más ameno, porque es más estable, no hay variaciones. Lo que le jode la vida a mucha gente es esta variación de clima. Tú estás en una ciudad y de repente hay un frío, de repente se mete un calor y la gente no le falta una gripe, una alergia, una cosa. Una enfermedad, demasiada contaminación aquí en la superficie. El peor lugar para vivir es aquí en la superficie donde estamos nosotros. Por eso vivimos tan poco. Todo está contaminado, todo. Los alimentos, el clima, el ambiente. Por eso vivimos tan poco. Por eso las frutas crecen pequeñas. Dentro de la tierra una uva parecería del tamaño de una manzana grande. Entonces existe vida dentro de la tierra y esa gente vive en 400 y tantos años, 500. Entonces fíjense que no es cuento, no es historia. Y aquí está en el Antiguo Testamento, pueden leerlo. Esta gente antes del diluvio vivían cientos y cientos de años. No es invento. No es que hay que interpretar esa cifra para entonces buscarles como lo que hay de verdad por debajo. No, hay que leerla como está. Si dice 450, fue 450 años que vivió. Si dice 460, vivió 460 años. No están hablando mentiras. No había esa mentalidad de mentiroso como hay hoy, la cultura de la mentira, de desinformación, eso no existía. En el capítulo 11 del Génesis dice que Arphaxad y sus descendientes vivieron en las tierras que más tarde se conocerían como Sumer y Elam, y en sus alrededores. Así pues, Abraham, siendo Abraham, era un verdadero sumerio. Abraham era sumerio. Y el que esos judíos tienen como padre de la fe era sumerio. De allá de lo que hoy es Irak.
Esta información genealógica, o sea, de las generaciones de personas que han muerto y las que están en genealogía, el estudio de las generaciones, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mi no sé qué más antiguo. Esa es la genealogía de una persona, ¿no? Esta información genealógica indica simplemente que Abraham era de un linaje especial. O sea, no era cualquier gente del pueblo normal, era de la jerarquía, como les dije. Y se relacionaba él y su padre con esa raza de gente. Los vigilantes, los poderosos, los señores, los Elohim, los Anakim, los hijos de Anaki, del rey Anu, ¿no? Como si él fuera el padre de todos los Anunnaki, los hijos de Anaki. Los Nefilim son los mismos, los Anakim es los mismos, en varios idiomas distintos. Entonces se relaciona. Fíjense que cuando en el libro del Génesis, cuando Abraham está enfrente de su tienda descansando por el calor, refrescándose, aparecen 3 personajes de esa gente, de esa raza, porque él los conocía, les servía a ellos. ¿Y qué es lo que dice Abraham cuando los ve llegar? Le llama señores, porque le tiene un respeto a esa raza de gente que saben que tienen un poder diferente al que tiene Abraham y su raza, a los terrestres. Le dice, señores, no pasen de largo, yo soy su servidor, vengan y comen algo, y le prepara un animal y se dan una altura de carne. Esos son los dioses, una altura de carne y pan como le dio a Abraham, y andaban caminando y después siguieron su camino, descansaron, pero se cansan como son normales, personas normales, se cansan, tienen hambre, comen cuando tienen hambre, igual que nosotros, y se parecen con nosotros. Esos son, por eso nos crearon a su imagen y semejanza. Nosotros nos parecemos a ellos, no ellos a nosotros, porque ellos fueron los que nos crearon, y Abraham los ve, inmediatamente los distingue, esos son de esa gente, y los llama, vengan, siéntense, coman. Si pasa otro por ahí, que es una persona normal y común, Abraham no lo invita, porque Abraham era una jerarquía, como ya muestran los textos. Entonces él ve que esos 3 personajes son de esa raza de gente, y dice, vengan mis señores, dejen que su servidor, él se pone a disposición de ellos, él se ve como el servidor de esa raza de gente. Y era así mismo, andaban entre los terrestres normales, y los que eran Anunnakis comunes, dioses comunes, andaban mezclados con el pueblo, y a veces morían por parte con pleitos y cosas con los terrestres. Y andaban agarrando mujeres terrestres para aquí y para allá, porque el terrestre le tenía un poco de temor. Entonces dice que Abraham era un verdadero sumerio, porque su padre era de Sumer, de Nippur, y él también nació por allá. Entonces Abraham no era hebreo, ni era de los judíos, ni nada de eso. Era un sumerio. Esta información genealógica indica simplemente que Abraham era de un linaje especial, la clase alta. Su nombre sumerio, Abram, significa amado del Padre, un nombre apropiado para un hijo de nacido cuando el padre tenía la avanzada edad de 70 años. El nombre del padre Terah procedía del nombre epíteto sumerio Tiru, que designaba a un sacerdote oracular. Hablaba en nombre del dios Enlil, o Nainar Sin, los hijos de Enlil. Se llama sacerdote oracular, le transmite la palabra del dios al pueblo común. Los intermediarios entre los dioses y el pueblo común. Ese personaje sigue hasta el día de hoy. Es el personaje del que se apropian las religiones con sus sacerdotes, sus pastores, sus escribas. En el Islam igual, los que hacen las leyes del Islam, esos humelas, no sé qué, cómo se les llama, que hacen las leyes, hacen los edictos,
se apropiaron de ese personaje, el intermediario entre Dios y el pueblo. Es pura manipulación, y eso lo inauguran los Anunnaki. Los Anunnaki se fueron apartando del pueblo, sobre los principales Anunnaki, porque eso le daba más poder y más respeto en frente de la gente del pueblo. Le temían más, no los conocían. Uno teme a lo desconocido. Entonces los tipos se vivían como escondidos y hablaban a través de los sumos sacerdotes, enviaban sus mensajes, y el sacerdote se lo transmite al pueblo, los intermediarios entre Dios y los hombres. Pero ya el terrestre fue ampliando el conocimiento, la capacidad de racionalizar, y hoy uno se pregunta, pero si dejemos esa manipulación, si ese Señor es Dios, que hable conmigo, porque tiene que mandarme el mensaje a través de ti, que tú tienes, que no seas igual que yo, un humano que se baña, que orina, que va al bañero igual que yo, para que ese Dios a ti te diga lo que tiene que decirme a mí. Eso no tiene sentido. ¿Ve? En el día de hoy uno analiza eso y ve que ya no tiene sentido ese llamado de intermediario. Y ese intermediario lo destruye Jesús en su prédica. Los sacerdotes del templo de Jerusalén tenían esa cuestión de la intermediación entre Dios y el pueblo, y entonces se beneficiaban económicamente de eso, como pasa el día de hoy. ¿Qué hacen los pastores, los sacerdotes, los obispos? Ellos se colocan como los intermediarios, los bendecidos por Dios, y que le predican la palabra al pueblo, porque Dios no puede comunicársela directamente al pueblo. Tiene que ser a través de estos señores, aunque sean analfabetos, agarran la Biblia y dicen que ya están hablando en nombre de Dios. Y en el tiempo de Jesús era igual. Los sacerdotes judíos del templo controlaban ese gran negocio en el templo. Ellos eran los privilegiados. El pueblo no podía hablar con Dios directamente, era a través de sus señores. Mira, tráeme una oveja, tráeme una gallina, tráeme un buey, y yo intercedo por ti ante Dios. Y el pobre pueblo analfabeto ahí iba con la ofrenda y se le entregaba a estos señores que daban una vida buena, viviendo igual que hoy en las religiones. Los pastores y los sacerdotes viviendo la vida buena con la ayuda que le da la gente, que le pide: interceda por mí, Padre, interceda por mí, Señor Pastor. Y Jesús rompe esto, le decía, con esa mentalidad del intermediario. Por eso cuando le dicen los seguidores de Jesús, le dicen: ¿dónde tenemos que rezar? Porque los jefes nuestros dicen que hay que ir al templo, porque como que allá que tienen a Dios agarrado. Y Jesús le dice: no es así, no. Cuando usted quiera hablar con su Dios, su Padre, usted se tranca en su cuarto, no tiene que ir a templo ni nada, ni iglesia, ni nada. Tránquese en su habitación y hable directamente con Dios. Y Dios que lo escucha, Dios lo va a escuchar. Jesús rompe con esa cuestión, con esa ideología, porque él ve que es pura manipulación y sigue hasta el día de hoy. Como que la gente común no tiene esa gracia, y como que Dios es un ser tan hasta chismoso que le manda los mensajes a través de otro y no da la cara, porque no me habla a mí directamente. Eso es falta de educación, diríamos hoy. Que fulano me dijo que te dijera, pero dígale que me dé la cara, hable de frente, me tiene miedo. ¿Cómo que fulano me dijo que te dijera? Yo no necesito correo. Hábleme de frente, deje de estar inventando cosas. El tipo tiene miedo, no quiere dar la cara, es irresponsable entonces. Cuando usted es serio, usted habla de frente. Mira, yo te estoy diciendo esto y esto, y no te lo mando a decir con nadie. Te lo estoy diciendo directamente. Esa es la actitud correcta. Lo otro es la manipulación, que se hace. Y la gente lee los evangelios y dice que sigue a Jesucristo. Es mentira, no siguen a Jesucristo nada. Siguen a esa ideología que le da poder, que le da beneficio delante del populacho que sigue en la ignorancia. Y el padre se beneficia, el pastor se beneficia, el escriba judío se beneficia, el ulema de los musulmanes se beneficia, como que él es el único que tiene acceso a aquel personaje que nunca aparece, porque se fueron hace tiempo. Pero lo siguen teniendo como agarrado de algún pie por ahí, estos señores, los llamados intermediarios, ¿no? Los mediadores. El inteligente rompe con ese esquema y sigue lo que dijo Jesucristo. Por algo lo agarraron, y lo mandaron: maten a ese hombre está echando a perder todo el negocio, ¿no?
Ya no le dice a la gente que vengan aquí a rezar, a traer las ofrendas. ¿De qué vamos a vivir entonces? En el negocio. No, recen en su cuarto, allá ustedes solitos. Y ahí está Dios también. Y hablen con Él. No tienen que ir a templo ni uno. ¿Y qué padre le predica a la gente hoy eso? ¿Qué pastor le predica a la gente hoy eso? Y está en los escritos que ellos mismos tienen en su Biblia, está, pero no dicen nada, porque ese tema no les conviene. Porque ellos se sienten que son los mediadores, así les conviene más, viven mejor, ganan más, siendo mediadores. ¿Quién va a llenar las iglesias entonces? ¿Cómo vamos a sacar el dinero de las ofrendas si la gente no viene aquí y reza cada uno en su cuarto? Entonces no hablemos nada de eso. Dejen esa cosa que dijo Jesucristo ahí enterrada, crucificada. No hablen nada de eso. Díganle a la gente que tienen que venir a la iglesia y aquí se dan los favores, aquí que Dios hace los milagros y aquí nosotros controlamos la cuestión. Pura manipulación. Mentira. Las religiones viven de eso. Entonces hablamos de ese padre de Abraham, de su descendencia, que pertenecen a esa casta de personas. Y sigue diciendo que, hablando de ese origen sumerio de Abraham, dice Abraham en sumerio significaba amado del Padre, un nombre apropiado para un hijo nacido cuando el padre tenía la avanzada edad de 70 años. Tenía 70 años cuando engendró a Abraham. Ustedes no ven esta historia de los Anunnaki, señor, que está centrada en los hombres. Eso que llamamos machismo, ¿no? El hombre como centro, homocentrismo, no viene de esa raza de gente. El centro son los varones. Las mujeres están ahí en la periferia. Por eso el trabajo que hicieron las amazonas, que conquistaron casi media Asia en la época de los griegos, vencieron varias veces a los griegos, a varios ejércitos por ahí, de esa región de Grecia y Turquía. Las amazonas conquistaron media Asia, eran guerreras, solo mujeres, sin hombres. Solo se apareaban con los hombres para tener las hijas. Los hijos se los devolvían a los padres, que se los criaran ellos, se quedaban con las mujeres. Las amazonas conquistaron media Asia ahí, en esa región de Turquía y Siria, esos lugares, por ahí Grecia. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Julio César, el emperador Julio César de Roma, no me lo invento yo. ¿Y qué ha pasado con las amazonas? Que le han apagado la historia. Porque luchando con muchos pueblos griegos y cosas, el machismo, cuando agarraban a una de ellas, hay textos que dicen que los militares griegos le decían, toma, para que deje de estar tomando el lugar de mujer, y la mataban, le metían lanzazos y cosas demás. Y flecha, y le decían eso, ¿no? Burlándose. Tú no quieres ser como los hombres, entonces agarra esa aquí y le metían la espada. Esos son detalles, ¿no? Cuando la mujer toma el protagonismo, el macho se irrita. Pero están ahí, aunque hayan querido apagar. No, eso fue una leyenda, eso no es historia, no. Las amazonas nunca existieron, eso es la fantasía, eso es mitología de los griegos. Pero aparecieron aquí en América. Los mismos conquistadores españoles lo dicen. Apareció una tribu de mujeres que nos atacó, solo mujeres. Los indígenas le decían a los españoles, mira, hacia allá vive una tribu de mujeres, no vayan, son peligrosas. Nosotros no luchamos con ellas. Están en el mundo, se expandieron. En Asia, allá, por los lados de Mongolia, por ahí aparecieron ellas, que fueron navegando. Entonces ve la cultura, cuando la cultura de esas mujeres no se toma como nada, ni ejemplo de mujeres, porque el macho no la ve como la mujer ideal que él quiere, sometida. Y entonces, no, eso de las amazonas es un mito, eso no existió. Lo que existió fueron los grandes guerreros, ¿no? Conquistadores, los machos, pero las amazonas que conquistaron media Asia no aparecen. Y entonces la mujer no la tiene como referencia. Cuando tú le hablas a las mujeres las amazonas, no sé de qué me estás hablando. Háblale de Alejandro Magno, de Julio César. Ah, sí, fue un gran conquistador. Ahora las amazonas, no sé, ¿quiénes fueron? Le han apagado la historia a esas mujeres conquistadoras, luchadoras, guerreras, con otra ideología. Entonces
Entonces eso no viene de los Anunnaki, esa mentalidad. El hombre es el centro de todo, el masculino. Y uno se cría con esa mentalidad y esa ideología ha pasado no solamente a nosotros los hombres. Las mujeres la han asumido como algo normal. Tú le hablas a una mujer de una amazona y se te ríe en la cara. Le habla de Alejandro Magno, ahí sí, es un gran conquistador, pero amazona, ¿qué es eso? Estas son mujeres que parecen machos, dicen, se burlan de esa cultura de las amazonas. No las aceptan porque ya le han lavado la mente. Entonces es la madre la que cría al macho y lo hace macho. Y después reclama que el machismo, pero son las mujeres las que están formando a los machos. Ya yo vi cantidad de mujeres en la casa diciéndole al hijo, mira, no laves tu media, no planches tu ropa, no estés aquí en la cocina haciendo tu comida. Esas son cosas de mujeres. Vete para la calle, hacer cualquier cosa, no hagas nada, nada más bien ven a la casa aquí cuando la comida que hacen las mujeres ya esté lista, ven a comer. Y después vuelve por ahí a vaguear, a hacer cualquier cosa, pero deja de estar aquí en la casa. El tipo crece y no sabe ni siquiera colocarle un botón a su propia camisa. Porque la madre el que lo formó, lo expulsaba de la cocina y le daba dinero para que fuera a beber ron a la calle, con tal de que no estuviera ahí en la cocina, arreglándose su propia comida. Cuando las hermanas dicen, mira fulano, cómprate un tanque de gas, llévame ese plato allá. Y el tipo se siente ofendido. ¿Tú crees que yo soy una mujer para estar lavando platos en la cocina o limpiando el piso de la casa o lavando el bañero? El mismo bañero que él ensucia, él no lo limpia. Porque él cree que es una mujer que tiene que hacer eso. Esas son cosas de mujeres. Y la cosa llegó a tal extremo que la mentalidad, fíjense, hay gente que cree que si un niño juega con muñeca cuando es niño, se transforma en niña. O sea, no hay que hacer ninguna cirugía. Es simplemente jugar con una muñeca y ya yo me convierto en el otro sexo. Y si la niña juega con un carrito, ya no hay que hacer ninguna cirugía. Ya esa va a ser hombre. Porque jugar con carrito es cosa de hombre. Jugar con muñequita es cosa de mujer. Entonces, si tú haces lo contrario, te conviertes en una cosa normal. Vea hasta dónde llegó la idiotice de esa ideología. Deforma la capacidad de racionalizar de nosotros. Ellas nos crían así. Dichoso el hombre que la mamá le enseñó en su casa a lavar su ropa, a prepararse su propia comida, a planchar su ropa, ¿no? Arreglarse la ropa, a coserla cuando esté descosturada, poner los botones a su camisa, lavar sus medias. Cuando ese tipo sale de su casa y se va a otro lugar, ese tipo se vira como quiera. O sea, se las arregla como quiera. No necesita llamar a una mujer, mira, plánchame la ropa, lávame el piso, límpiame la... Él se la arregla solito y no se transformó en mujer. ¿Ves? Cuando una madre así cría así a un hombre, elimina el machismo. Por eso le dije que ella es la que está aumentando el machismo, porque asumió esa ideología machista con una fuerza tan grande que ella transmite esa ideología a sus propios hijos y discrimina a sus hijas. No, tú tienes que lavarle la ropa a él. Él no te le puede lavar a ti. ¿Dónde tú has visto un hombre pasando el vestido de su hermana, que es una pequeñita y no sabe? No, ella que crezca, que aprenda. Tú no puedes pasar la plancha al vestido de la niña. Ella sí lo tiene que hacer por ti. O lavar tu media. No, deja que ella te la lava. No laves nada. El tipo va creciendo y dice, bueno, entonces eso es ser hombre. Cuando se casa y la mujer no le lava la ropa, no le lava las medias, encuentra una camisa sin botones, le da una golpiza a la mujer. Porque es una ideología violenta. Solo que la gente como que no lo percibe. Es violencia pura. No, cuando una mujer se planta y dice, no, lave usted su ropa, usted cagó en el bañero, límpielo usted, ¿por qué tengo yo que ir a limpiárselo? Usted no tiene brazo ni mano. Usted no dice que es el fuerte, pues hágase usted sus cosas. Ven, el problema de las ideologías y las cosas que nos viene ya de los Anunnaki, nos enseñaron esa ideología y ya se ve como algo normal. Hay que romper con esos esquemas para uno
crecer en lo que uno es y valorar al mismo tiempo lo que ella es. Entonces, enseñarle también a ella que desde formar machos, que asuma su propio ser de mujer. La amazona que no necesita de hombre para hacer lo que ella tiene que ser. Porque si no es así, trae mucha desgracia, ¿no? Una mujer no es nada sin un hombre. Antes de conocer a ese hombre, ella era. Se las arreglaba solita. Ahora que se casó y se fue el hombre, ya se le mete una crisis de que ¿y ahora qué yo hago? Mi vida no tiene sentido. ¿Qué es eso? Tú eras antes de conocer a ese tipo. Entonces, hablame entonces, actualizando este punto, dice que el nombre de Abraham en sumerio era un epíteto que se escribía Tiru, que designaba a un sacerdote oracular, que leía como le transmitía el mensaje del Dios a los otros, un oráculo. Dime qué dice Dios sobre esto que yo voy a hacer. Y el tipo ahí, como un oráculo, le decía, bueno, Dios quiere, o la palabra de Dios es esta y esta y esta, que hagas esto. Eso es un sacerdote oracular. Es decir, un sacerdote que observaba las señales celestes o recibía mensajes oraculares de un Dios y se los explicaba o se los transmitía al rey o a otro personaje importante que lo solicitaba. El nombre de la esposa de Abraham, Sarai, que posteriormente se escribe Sara en el idioma hebreo, significa princesa. El nombre de la esposa del padre de Nahor, hermano de Abraham, se llamaba Milcat, que significaba parecida a una reina. Ambos nombres sugieren una genealogía real, o sea, era una familia que se casaba entre ellos, una familia de sumos sacerdotes, la realeza de esa época. Y dado que más adelante se nos revela que la esposa de Abraham era su hermanastra, la hija de mi padre, pero no de mi madre, explica Abraham, cuando un rey quiso llevarse a Sarai como esposa y se le aparece una visión donde un personaje dice, mira, no hagas eso, te va a caer una desgracia encima. Esa es la mujer de Abraham, no la tome. Y el rey despierta y se asusta, pero ¿qué es esto? Yo le pregunté, él me dijo que era su hermana. Y entonces va y le devuelve a Sarai y a Abraham, mira, yo no tuve nada con esa mujer, te la devuelvo porque se me apareció una visión asustando y me dijo que era tu hermana. Y tú me dijiste que no era tu mujer y me dijo que era tu hermana. Entonces Abraham le aclara, no, pero sí es así. Ella es mi hermana, solo que no es hija de mi padre, pero sí de mi madre. La misma costumbre de los Anunnaki, casarse con su media hermana. Eso era garantía de que la herencia del poder real iba a continuar a través de la media hermana. Eso vino de Nibiru, lo trajeron esa raza de gente. ¿Ve? El terrestre sigue. Entre la clase alta, como es Abraham, se sigue la costumbre, casarse con su media hermana. Llegue el judaísmo, llegue el cristianismo, llegue el catolicismo, y ahí viene la desgracia. No, si usted se casa con su media hermana, eso es pecado. Usted va para el infierno. Los hijos van a nacer deformados, Eso es una aberración. Eso es cosa de gente animal. Meten toda esa porcaría en lo que era normal. Y cuando una media hermana, se apasiona de su media hermana, le entra una crisis existencial, hasta se envenena y no sé qué, porque no entiende, porque eso es prohibido, pero ella siente eso. O el media hermana se apasiona por la media hermana y cae en esa crisis que no sabe qué hacer y va donde el padre que le ayuda, que está. La religión le dislocó la mentalidad, lo que era normal, que nos enseñaron ellos que nos crearon. Ahora esas religiones nos dicen que eso es una cosa de Satanás. Eso es un mal espíritu, hay que sacártelo. Tú no puedes casarte con tu media hermana. Dios no quiere, dicen. Leyendo estos textos, uno se tira mucha basura de la cabeza, la que nos ha metido a nosotros, y vive una vida más tranquila. Entonces vamos a ir terminando ya. Dice
que dado que más adelante se nos revela que la esposa de Abraham era su hermanastra, la hija de mi padre, pero no de mi madre, explica él al rey, se deduce que la madre de Sarai o Sara era de ascendencia real. Así pues, la familia pertenecía a uno de los más altos escalones de Sumer, escalones social, ¿no? Pues combinaba antepasados reales y sacerdotales. Hagamos una parada por aquí en este tema tan importante y tan actual y en la próxima lectura continuamos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.